Hola, buenas tardes. Soy Fredo. Muchos de vosotros me conoceréis, me leeréis en las varias páginas de Facebook donde se habla del vinilo de metal. Muchos empezamos en Pasión por el vinilo, luego pasamos a Metal on Vinyl y ahora pues unos cuantos chiflados de todo esto seguimos ahí en Vinyl from Hell. En esa página se habló ya varias veces de la, bueno, entre comillas, necesidad de hacer un top del metal nacional. Bueno, pues yo me he decidido a hacerlo y me he decidido a grabar un vídeo. No sé si os aburrirá, si os entretendrá, si será un caso aislado o será el primero de varios. No tengo ni idea ahora mismo de qué va a ser todo esto, pero bueno, yo voy a pasaros voy a enseñaros unos discos, voy a enseñaros mi top 20. He escogido 20 discos, yo creo que podrían haber sido más, pero bueno, yo creo que me he quedado con estos 20. En principio mi intención fue no repetirme con ninguna banda, pero bueno, creo que algunos discos o alguna banda tiene más de un disco que sí que necesito tener en mi top, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a enseñaroslos ahora. También quiero deciros que son discos que no superan ninguno, ninguno ha entrado en la década de los 90, todos son discos de los 80. ¿Por qué? Bueno, pues porque son los discos que marcaron mi juventud, digamos, ¿no? O el paso de la infancia a la juventud. Y son muy importantes estos discos porque en esa época el disco de vinilo, la cassette, el CD todavía no había hecho su aparición aquí a finales de los 80, o por lo menos no con una gran fuerza. Yo no recuerdo haber comprado ninguno antes del 90 o 91, por ahí. Estos discos, estas cassettes, la cassette tenía un ámbito de pandilla. Salíamos con el radiocassette, las cassettes, bien fueran originales o grabadas, nos juntábamos varios tíos y alguna tía de aquella, y bueno, pues escuchaban estas grabaciones en los parques, etcétera, incluso hasta se cantaba y todo, cosa que eso ha desaparecido. Pero bueno, el caso que nos ocupa, yo voy a enseñar los vinilos y bueno, pues ya no me enrollo más. Como los tengo colocados en las estanterías por orden alfabético, sin importar el estilo, voy a enseñaroslos también por orden alfabético, ¿vale? Así que nada, vamos allá y espero que os guste mi top. Bueno, en primer lugar vamos a empezar con una banda de Euskadi, de Lasarte. Ellos son Ángeles del Infierno y este es su primer trabajo. Se llama Pacto con el Diablo, es del año 84. Y son una banda de muchísimo nivel para mí, para mi entender. Dentro de lo que se hacía en España, yo creo que cuando estos chavales llegaron a grabar este disco ya tenían un nivel musical muy alto, cosa que en otras bandas no sucede igual. Pues a lo mejor el disco debut es un poco más flojo porque, bueno, pues todavía la banda no dio con el engranaje, ¿no? que la iba a hacer rodar, pero Ángeles del Infierno es una banda que ya desde finales de los 70 ya se estaba moviendo por su zona, por Euskadi, tocando y demás, con una formación bastante sólida. Y cuando sacan este disco tienen un nivel de la leche. Tal grande es el nivel que para su disco debut se van a grabar a los Mediterráneo Studios de Ibiza. Unos estudios que eran propiedad del entonces batería de Judas Priest, de Dave Holland, y donde grabaron muchísimas bandas de heavy metal europeo de los 80, digamos de mediados de los 80 hasta principios de los 90, y donde varias bandas españolas lograron también grabar con lo que se conseguía, lo primero, tener una producción que realmente era una producción heavy metal, cuando otros estilos y otras bandas aquí en España no lograron tener. Bueno, si veis asomar por aquí, es que compartir la casa con dos gatos es lo que tiene, ¿no? Bueno, lo que os decía,
La compañía UEA, que era una compañía muy fuerte en aquellos momentos, apuesta por esta banda a full, vamos, a tope. Van a grabar esos estudios altamente profesionalizados que teníamos en Ibiza y donde, como os he dicho, venían a grabar muchas bandas, bueno, heavy metal y de otros estilos, pero bueno, sobre todo heavy metal a Ibiza, bandas como Saxon o como los propios Judas Priest o bueno. Y bueno, el resultado es que esta banda en el primer disco consigue un nivel altísimo, todos son temazos, los que conocéis a esta banda ya lo sabéis de sobra, no hay mucho más que explicaros. Y bueno, este es uno de mis imprescindibles, ya veis que está bastante trallado. Prácticamente todos los discos que os voy a enseñar hoy también los tuve en cassette en su momento, originales, no sé ni por dónde andarán hoy en día, estarán en una caja en mi cochera, pero bueno. Primero del top, Pacto con el Diablo, año 84, Ángeles del Infierno. Y el segundo que os voy a mostrar es también de esta misma banda. Este fue su segundo trabajo. Sigue totalmente la línea del primero que sacaron. Este es del año 85, se llama Diabólica. Es absolutamente un disco redondo. Y bueno, está lleno de temas clásicos, temazos de la banda, como yo qué sé, pues Fuera de la Ley o Al otro lado del silencio, que fue una balada que pegó mucho en su época y que todos los heavies del momento nos sabíamos de memoria. Bueno, Prisionero, yo qué sé, bueno, pues todos son grandes temas. No hay prácticamente desperdicio, perdón por los brillos, pero no hay manera de evitar esto. Bueno, pues nada, segundo trabajo de la banda. Luego este grupo siguió sacando discos, obviamente. Creo que a día de hoy siguen activos. En Latinoamérica son absolutamente unos dioses, llenando estadios por todas partes. En España, como siempre, pues no sabemos valorar lo que tenemos y fuimos olvidándonos de esta banda, dejándolos morir. Después de estos dos discos sacaron más y ya desde el tercero todavía tiene buenos temas, pero mezclados con algunos que ya no lo son tanto. El cuarto es peor, bueno, en fin, ya entraron en una especie de decadencia bastante importante. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente es una banda de aquí de Asturias, una banda que se llamaban Antídoto, y digo se llamaban porque sacaron este primer disco en el 88 y no volvieron a grabar más. Creo que desaparecieron pocos años después. Por aquí pasa otra cola. Este es Sugar. Aquí lo tenéis. Bueno, pues como os digo, esta banda eran de aquí de Asturias, eran de una población muy cercana a donde yo nací, a Mieres. Yo nací en Mieres y esta banda eran de La Felguera. Son dos poblaciones que distan, no llega a 20 kilómetros, y que eran ambas, digamos, las principales ciudades de las dos cuencas mineras de aquí de Asturias, para los que sois de fuera, para que lo entendáis. Bueno, practican un heavy metal muy correcto, hard rock, digamos. Ahí tenéis la contraportada. Voy a acercarlo para que veáis la foto de los tres individuos que componían esta banda. Y como anécdota personal, pues este disco lo presentaron en una discoteca que se llamaba La Bombilla, en una población que estaba como unos 12 kilómetros de donde yo nací, como os digo, de Mieres, que se llamaba Moreda. Presentaron el disco en esa discoteca. Y bueno, pues en aquella época, pues estamos hablando de que este disco salió en el 88. Yo aún no tenía coche ni carnet de conducir. Entonces, antes de que el concierto se terminara, faltando poco ya, yo creo que estaban en los bises o algo así, bueno, otro amigo y yo nos tuvimos que marchar porque perdíamos el último tren que volvía a casa, y era un día laboral, era un día entre semana. Yo no recuerdo ya muy bien, pero bueno, era un día entre semana. Entonces al salir yo vi que tenían estos discos a la venta y los compré una copia del disco, ¿no? Me acuerdo que me costó, bueno, no lo voy a decir porque no lo tengo muy claro, pero bueno, lo que sí recuerdo de la anécdota es que esta chica que sale en la portada,
No sé si se ve muy bien. Bueno, pues era la novia de uno de los componentes del grupo y estaba en la puerta. Bueno, pues cuando sales de una discoteca, los que las conocisteis, que ahora ya los más jóvenes ya no os habrá tocado ir a una discoteca, pero bueno, tenían una especie, o casi todas, tenían una especie de hall con un mostrador que hacía las veces de o bien para sacar la entrada o bien para dejarte la chaqueta como guardarropa. Bueno, pues ahí estaba esta chica vendiendo los discos y como fui el primero que les compró el disco, le hizo mucha ilusión y salió a darme 2 besos. Y bueno, pues os podéis imaginar la cara que se me quedó cuando semejante chica tan guapa y mayor, pues salió a darme 2 besos, ¿no? Bueno, pues esta es la anécdota graciosa de este disco, ¿no? Vale, así que nada, Antídoto, banda asturiana, y bueno, Objeto Sexual se llamaba este LP. Y seguimos adelante con otra banda, esta vez de Madrid, ¿vale? Se trata del segundo disco que sacó la banda madrileña Banzai. Previamente habían sacado otro disco con otro vocalista y otra... Bueno, la formación era un poco diferente, con un vocalista que se llama Chino. Es un disco buenísimo, pero es un disco un poco más rockero, diría yo, ¿no? Más hard rockero. Un poco la línea, a lo mejor, es difícil establecer comparaciones a veces, pero un poco la línea, a lo mejor, de los primeros trabajos de UFO, con ese rock que no llega a ser heavy, pero bueno, es un muy buen disco, ¿vale? El primero de Banzai. Por aquí tenemos unas orejas asomándose y una cola, ¿vale? Esta banda la formó Salvador Domínguez. Salvador Domínguez es uno de los mejores guitarristas que ha dado la escena heavy metal española. Era un tío que cuando llegó a esta banda ya tenía mucho callo, había tocado en bandas como Los Pequeñiques, Los Canarios, y había tocado con Miguel Ríos. De hecho, si alguno de vosotros ha seguido un poco la discografía de Miguel Ríos, sabréis que tiene uno de sus temas más emblemáticos de los 80, se llama Banzai. Ese tema lo compuso Salvador Domínguez cuando estaba con Miguel Ríos y por culpa de ese tema su banda se llamó Banzai, ¿no? En este disco están 2 músicos también muy reputados en la escena nacional. Venían de una banda de Barcelona, que se llamaba Tigres de Metal. Luego hablaremos porque va a aparecer por ahí y tal, pero bueno, de las voces se encarga Manzano, uno de los mejores vocalistas que tuvimos aquí en España, que tristemente falleció hace unos años, hace pocos años, por el maldito bicho. Y también estaba Biosca, que venía de la misma banda, de la mano de Manzano. Y bueno, esta es una especie de... Bueno, no vamos a decir super banda, pero sí que todos los que forman este disco ya eran músicos con una trayectoria, una carrera dentro de la escena. Y bueno, pues sacaron un muy buen disco, se llama Duro y Potente. También salió con Wea, pues un gran sello en aquella época. Y bueno, pues ahí tenéis la formación. Por ahí están Salva, Manzano en el centro. Bueno, en fin, ahí los tenéis. Banzai. Estoy ofreciéndoos mi top. No tiene ningún orden, quiero decir, no tengo un disco favorito dentro de estos. Simplemente he cogido los 20 discos que me parecían más interesantes, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Y el quinto que os enseño, pues es el segundo trabajo de los madrileños Barón Rojo. Bueno, primero habían sacado otro disco, creo que en el 81, que se llamaba Larga Vida al Rock and Roll, y en el 82 sacan este disco, con el que consiguieron una repercusión, podríamos decir, a nivel mundial, porque es una banda que era muy conocida fuera de nuestras fronteras, en Europa, incluso en Japón, llegando a sacarse este disco hasta en una versión en inglés. O sea, grabaron este disco en 2 idiomas, español e inglés.
para el mercado, sobre todo británico y bueno, también europeo. Hasta tal punto llegó la fama de Barón Rojo y la calidad que tenía esta banda en esa época, que fueron invitados a tocar al Festival Reading, que era probablemente uno de los festivales más importantes que habían en Reino Unido. Creo que Reading y Donington eran probablemente los más, o bueno, por lo menos los que más sonaban aquí. Y bueno, pues estos señores se codearon allí y crearon lazos de amistad, bueno, pues con gente como Michael Schenker o Adrian Smith de Iron Maiden, con los que tocaron en ese festival. Y bueno, por aquí tenéis la contraportada. Bueno, este disco es temazo tras temazo. Y bueno, no sé qué más os podría contar de él que no sepáis, ¿no? Pero bueno, que contiene canciones que, bueno, pues son como Hormigas o Las Flores del Mal, que son increíbles. Después de este sacaron un muy buen disco. Yo casi lo pondría, bueno, si no lo sé si a la altura de este o similar, pero bueno, sacaron dos buenos discos para mí, muy buenos discos para mí después de este, que fueron Metamorfosis y En un lugar de la marcha. Muy buenas canciones, muy buena producción, a un nivel compositivo muy alto. Luego para mí personalmente, a partir de ahí entran en una especie de declive, sacan otro LP que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, no está mal, pero bueno, ya no son los varones que a mí me gustan y desde luego nada que ver con este segundo trabajo que era maravilloso. Bueno, pues seguimos con otra banda que viene de Barcelona, ¿vale? Estos se llaman Evo. Y este es su primer trabajo que se llamaba Animal de Ciudad. Esta banda lo funda Pedro Bruque. Pedro Bruque fue un bajista muy conocido dentro de la escena nacional. Murió de un tumor cerebral muy joven. Y fue un tío que se involucró mucho con... Sabéis que, bueno, pues el heavy metal en aquella época tenía muy mala fama. Los heavies teníamos muy mala fama. Cuando la policía te veía con el pelo largo y una camiseta negra y una chupa de cuero, automáticamente eras carne de pedirte el DNI, ver qué estabas haciendo, de dónde venías, a dónde ibas y demás, ¿no? Él se involucró mucho en hacer ver a la gente que el heavy no era violencia. Y bueno, para eso hizo unos festivales y demás que tuvieron mucha repercusión en su época y en el que tocaron prácticamente todas las bandas punteras en aquel momento del heavy metal español. Bueno, pues este Animal de Ciudad es del año 83. También como curiosidad deciros que cuando esta banda empezó y Pedro Bruque la fundó, cantaba una chica con ellos que se llamaba Carmen García, y seguramente el apellido, aunque es muy común, os puede sonar: García, Barcelona, Manolo García, el último de la fila, porque era su hermana la que cantaba. Apostó por ellos una compañía muy fuerte en aquel momento, que era EMI, y EMI dijo que no les gustaba el que una chica estuviese al frente de la formación. Bueno, pues por lo que sea, no les gustó. Entonces ficharon un cantante de la zona, de allí de Barcelona, que era bastante conocido por allí, al que todo el mundo llamaba Estímula, ¿vale? Y Estímula llegó a la banda como un elefante en una cacharrería y la verdad que la banda llegó a disolverse. ¿Qué pasa? Que EMI les hizo una oferta tan interesante para que grabaran el disco, porque era realmente muy fuerte el interés que EMI tenía en que esta banda grabaran algo. Y bueno, pues la banda se volvió a juntar con la idea de grabar este disco y dejarlo. Bueno, grabaron este disco. Para mí este disco es muy importante. Yo creo que este es uno de los discos, o el primer disco de speed metal, o con algún tema de speed metal que se grabó en España, porque el propio primer tema que abre el disco, como Rock and Roll Barcelona, por ejemplo, es un tema rapidísimo. Bueno, no sé si serán speed o no. A mí me parece que tienen algún rollo y bueno, pues por ahí tenéis a los
a los ejemplares que estaban en este disco, los 5 componentes. Y no solo no se deshicieron, sino que grabaron otro disco más, antes de deshacerse. Un disco en el que cambiaron un poco de estilo, lo orientaron a un heavy metal un poco más comercial, un poco más oscuro también. Pero bueno, a mí este disco siempre me encantó. Lo mismo que os digo, que esta es una de mis portadas favoritas de todos los tiempos. Esta portada de su segundo trabajo, Duración de lo Eterno, pues me parece también buenísima. Tiene muy buenos temas, tiene Chica Sexy o Perdedor, son muy buenas canciones. Bueno, para mí todo el disco está muy bien. Y bueno, después de esto sí que se deshicieron, se volvieron a juntar ya en el 2000 y mucho, no recuerdo muy bien, hace como, no sé si 10 o 12 años o por ahí, y llegaron a grabar otro LP, que si os soy sincero, ni lo escuché. No sé exactamente qué es lo que hicieron, pero bueno. Evo sacó estos 2 trabajos, a mí me parecieron muy buenos y bueno, pues he querido incluirlos en mi top. Vamos, sin dejar Barcelona, seguimos con otra banda de allí, que en este caso se llamaban Fuck Off. Bueno, perdón por los brillos, pero bueno. Este es su álbum debut, y he escogido su álbum debut, aunque luego sacaron, este se llama Another Sacrifice, luego sacaron un segundo trabajo que se llama Hell on Earth, Infierno en la Tierra. Bueno, mi pronunciación de inglés es de la EGB, ¿qué queréis? Este es el debut de la banda y para mí es muy importante. ¿Y por qué? Pues porque, como todo aquí en España, el thrash llegó tarde, mal y nunca. Aquí ya hace tiempo que veníamos escuchando muchas bandas thrash que nos venían de Centro Europa y de Estados Unidos y del Reino Unido. Bueno, yo qué sé, por citaros alguna, Anthrax o Metallica o Destruction. Pues estos lograron sacar un álbum en el 88, cuando ya hacía tiempo que el thrash ya estaba en España de la mano de todas esas bandas que nos venían de fuera. Pero bueno, por fin una banda española conseguía grabar un LP de thrash. Está bastante bien. Ves un disco que está bastante majo, hombre. No es difícil ponerlo a la altura de muchas de las bandas que nos venían de fuera, pero bueno, es un disco que está muy bien. Salió con el sello Klaxon, que era un sello de aquí que apostó fuerte por ellos. Bueno, ahí tenéis la foto de la banda. Y bueno, pues nada, Fuck Off, thrash metal desde Barcelona. Y seguimos de nuevo en Barcelona. Y seguimos también con thrash metal, porque este es el primer trabajo de la banda barcelonesa Legión. Pues es otra banda thrash, segundo trabajo de thrash metal que salía aquí en España, en formato vinilo. Y bueno, fue una banda que pegó mucho. Yo creo que, o por lo menos aquí en mi época y en mi zona, pegaron más que Fuck Off. Y probablemente pegaron más porque tenían un tema en español que se llamaba Mil y Caca, con el que todos nos sentíamos identificados, porque todos éramos unos chavales de entre 15 y 18 años que nos iba a tocar, por desgracia, irnos a la mili en un corto periodo de tiempo. Así que todos nos sentimos muy identificados con ese tema. Es otro disco, aunque bueno, la mayoría de temas son en inglés, es otro disco que está bastante bien de calidad. Es una banda que musicalmente está bien, buenos músicos, buen cantante. Y bueno, salieron con GBBS, que era un sello que nos traía muchas bandas de fuera de España, sobre todo alemanas. Así que, bueno, sello importante, el que nos trajo a Legión. Y bueno, vamos allá, cambiando totalmente o radicalmente de estilo, ya que vamos por orden alfabético, con una banda que era de, o es, que todavía están por ahí, eran de Zestoa, de Guipúzcoa,
Y la verdad que estuve en dudas entre escoger este disco o escoger uno de Leño o escoger uno de Barricada. Y os digo esto porque son tres bandas que, sin ser iguales, comparten un poco el estilo. Ese estilo, llamémoslo urbano, callejero, con letras que tenían un alto contenido social. Pero bueno, he escogido esta porque cuando salió este disco, que es el debut de la banda en cuestión es Leice, y el disco es Devorando las calles. Cuando salió este disco, bueno, pues a los chavales de mi época, este disco es del año 88, nos voló un poco la cabeza, no por la gran calidad musical, sino por el contenido de las letras. Las letras reflejaban una sociedad, o reflejaban muy bien la sociedad de aquella época, ¿no? Una sociedad un poco, bueno, pues que todavía salía con con recuerdos de una dictadura, una sociedad a la que le costaba arrancar, donde, bueno, pues nuestros padres en la mayoría de casos eran obreros que trabajaban duro para traer un jornal a casa. Muchos de esos hijos de esos obreros cayeron en la droga, y el caer en la droga implicaba, pues, cometer delitos, cometer hurtos. Bueno, en algunos casos, no siempre, claro, pero bueno, en muchos casos convertía a la gente que se enganchaba o que eran adictos a la droga, pues los llevaba a cometer, pues, algunos asaltos con violencia, pequeños robos, hurtos, demás, para conseguir pasta para la droga, y algunas mujeres a meterse incluso algunas chicas a llegar a meterse en la prostitución. Este disco recoge muy bien toda esa problemática social. Para mí tiene unas letras buenísimas. Temas como Soñador, temas como Beso Frío, o el propio, el que da título de Devorando las calles, bueno, pues refleja muy bien toda esa sociedad oprimida que todavía teníamos en esos mediados finales de los 80, ¿no? Bueno, esta banda ha sacado un montón de discos, todavía siguen por ahí activos, creo. No sé si me equivoco. Suenan muy bien, suenan realmente muy bien, porque era una banda que cuando grabó este disco en el 88 ya llevaban 4 o 5 años haciendo muchos conciertos por Euskadi, bueno, pues por toda la geografía vasca, y era una banda ya que llegó curtida a su primer LP, ¿vale? Así que le hice Devorando las calles. Y después vamos con Muro. Esta gente ya habían sacado previamente un trabajo. Era una banda que ya tenía... Este disco es del 88, es el segundo trabajo. En el 87 habían sacado otro disco que se llamaba Acero y Sangre. Cuando sacaron Acero y Sangre eran ya una banda bastante consolidada también, ya sonaban bastante bien musicalmente, y el Acero y Sangre es un trabajo grabado en directo. No hubo presupuesto para el estudio, pero tenía unas buenas grabaciones en directo con buen sonido, y lo publicaron. Yo recuerdo que lo compré en cassette, había que pedírselo directamente a la banda, y me acuerdo que traía un póster de estos a tamaño natural, o vamos, tan alto como yo, un pedazo de póster de la Virgen de regalo con la cassette. Y después sacaron este disco. Bueno, este disco, el productor de este disco es Fortu, muy conocido porque es el vocalista de Obús, que luego aparecerán por aquí también. Y bueno, como anécdota, deciros que en lo que se entretenía un chavalín en aquella época con tiempo, pues era en aprender de las letras de las canciones de memoria y escribirlas aquí, para cuando me faltase la memoria, como me pasa ahora, tenerlas aquí escritas en papel, porque no venían la verdad que las ediciones españolas para eso eran bastante pobres, no solían muchas veces traer las letras, cosa que sí pasaba con muchas de las que venían de fuera, pero bueno, como veis, al final tiene las letras, ¿vale? Bueno, pues estos son Muro, una banda que hacía un speed metal, un heavy metal. Yo
yo siempre los comparé un poco como con Manowar, no sé, ¿no? Sería la banda que a mí me recordaban. Pero bueno, lo que sí quiero resaltar es que esta banda ya estaba, quiero decir, hablamos muchas veces de que de fuera de nuestro país venían influencias de bandas como Anthrax, como Rage en el speed metal, no sé, bueno, Muro ya estaban ahí cuando esas bandas, es decir, no es que esas bandas les hayan influido, sino que son contemporáneas. Bueno, en definitiva, Telón de Acero, buen disco de los madrileños Muro. Y como os decía que iba a hablaros de Obús, sabía que estaban cerca porque es la siguiente banda. La siguiente banda en cuestión. Bueno, estos trozos que faltan a la portada es el típico rollo de no dejes nunca discos de vinilo a nadie. Bueno, pues este es un ejemplo de que no hay que dejar discos de vinilo porque te los devuelven ahora, hoy en día, gracias a Dios, ya no se prestan. Bueno, pues este es el tercer trabajo de Obús. Este salió en el año 84, ya tenían un debut que les hizo entrar como un tornado en la escena, como un tornado por todo, porque tenían actitud, porque tenían imagen, y sacaron, ya os digo, dos buenos álbumes antes que este, concretamente sacaron Poderoso como el Trueno y Prepárate, que era el debut. Esta banda la produjo Tino Casal, el asturiano Tino Casal, que todos conoceréis, y se involucró hasta tal punto con la banda que llegó a viajar a Inglaterra y comprarle ropa. Bueno, ya sabéis que el heavy metal y el cuero siempre han ido muy unidos, sobre todo desde que Rob Halford, vocalista de los Judas Priest, mezcló esa iconografía gay, bueno, pues de vestirse con cuero y cadenas y demás, y la traspasó al heavy metal. Todas las bandas empezaron a copiar esa estética, y bueno, Obús, de la mano de Tino Casal, trajeron esa estética mezclada con, bueno, pues con la estética que se llevó también mucho aquí, con aquellos pantalones de rayas blancos y negros, las camisetas de tirantes, los fulares, bueno, estética que todos los heavies en aquella época adoptábamos. Pero bueno, Obús, para mí era la banda. Mucha gente dice que la banda abanderada del heavy metal español es Barón Rojo. No les quito razón porque por calidad. Pero Obús tenía un rollo de barrio, de banda que venían del barro a comerse el mundo. Y eso no lo tenían los varones. Para mí lo tenía Obús. Obús tenía una actitud de la hostia. Y Fortu era un muy buen cantante, aunque ahora, por desgracia, lo recordemos más de andar haciendo el chorras por televisión que de lo buen cantante que ha sido. Siguen activos, siguen grabando discos. Los he visto en directo la última vez, creo que el famoso año del confinamiento, fue el primer concierto que vi al salir. Bueno, siguen con esa actitud. Obviamente tienen más años ya que el Hilo Negro, pero bueno, ahí están. Obús, una banda muy, muy importante dentro del panorama nacional, y el que más, del 84. Este disco también se grabó, bueno, muchos de los discos, me lo estoy omitiendo, pero muchos de los discos que os estoy enseñando se grabaron en los famosos Mediterranean Studios o Estudios Mediterráneo, propiedad, como os dije antes, del batería de Judas Priest, ¿no? De Dave Holland. Este es otro de los ejemplos de grabar en esos estudios. Y seguimos con una banda que también nos traía su tercer trabajo. Y en este caso era Panzer. Esta fue una portada muy icónica, porque en ella salía Ángeles, la abuela rockera, que era una, bueno, pues como veis en la foto, una señora mayor que, bueno, pues que descubrió, siendo ya anciana, que le encantaba el heavy metal y el ambiente que se movía en torno al heavy metal, y bueno, fue muy querida y respetada, sobre todo, bueno, en Madrid, que era su ciudad, por todos los heavies, y Panzer tuvieron a bien, bueno, pues fotografiarla o usar una fotografía suya para la portada de su tercer disco, que se llamaba Toca Madera.
Panzer eran ya una banda veterana y habían sacado también 2 discos. Y bueno, aquí está como vocalista el emblemático Carlos Pina, que muchos recordaréis también de su paso por la radiodifusión en este país, sobre todo con aquel programa mítico que se llamaba Rompehielos, creo que era. Aunque luego tuvo otro que a mí me gustó más, que era Bienvenidos al Paraíso, en Radio 3, donde le escuché muchas veces. Bueno, pues este disco de Panzer tiene muy buena calidad. Es otro disco más grabado en Ibiza. Había un chavalito de guitarra aquí que se llamaba Suso, que ya había entrado en el anterior LP, pero en este en concreto se soltó y era absolutamente maravilloso. Luego tuvo que dejar la banda para incorporarse al puñetero servicio militar, y yo no sé si ese hombre ha seguido o no ha seguido vinculado al heavy metal, no tengo ni idea, pero bueno, en este disco está y es absolutamente maravilloso. Y como anécdota, en la canción Toca Madera hay una voz por ahí así como muy de Madrid, ahí, Toca Madera, que la pronuncia nuestro amigo también de la radiodifusión española, muy conocido, que es El Pirata, que todavía a día de hoy lo tenéis en la maravillosa Rock FM, esa radio que lleva desde el primer día poniendo el mismo listado de temas. Increíble. Bueno, otra banda de Madrid, para mí, probablemente la banda de más calidad que salió en el hard rock o el heavy metal o como lo queráis llamar en España, eran los madrileños Sangre Azul. Este es el segundo trabajo. Primero tenían otro que se llamaba Obsesión y previamente sacaron un EP con 4 temas. Pero este es su segundo trabajo. Para mí esta es la confirmación a todos los niveles. Una banda que por calidad compositiva, por calidad musical, por el cuidado de la imagen y la presentación de sus discos, por la estética, era una banda que nada tenía que envidiar a la mayoría de bandas que nos llegaban de fuera de España, como en aquel momento podían ser White Snake o pues no sé, Hardline, o bueno, cualquiera de las bandas que se os ocurra pensar. Este es, como os digo, su segundo trabajo, Cuerpo a Cuerpo, año 88, un disco increíble. Y por contar otra anécdota en este disco, o bueno, el guitarrista de esta banda fue Carlos Raya. Carlos Raya, ahí lo tenéis, es uno de los, a día de hoy, es uno de los productores más importantes que tenemos en este país a nivel rock, y ha producido discos de infinidad de bandas, como de Rulo y la Contrabanda, de Fito y Fitipaldis, de M-Clan, Tarque, así como tocar la guitarra en muchos de esos discos, bien como miembro de la banda, bien como músico de sesión, bien como músico de directo. Pero Carlos Raya es uno de los guitarristas más importantes que tenemos en este país a nivel rock, que sigue en activo, que sigue dando mucha guerra, tanto como guitarrista como productor. Así que Sangre Azul, grandísima banda. Y después vamos con otra banda que para mí también me parece muy importante, porque fue la primera banda española, no sería la primera probablemente, pero sí la primera en grabar un disco con una chica al frente. La banda era Santa. La banda es de Madrid, y esta es una banda que originalmente el batería y el bajista de Obús, Fernando Sánchez era el batería y Juan Luis creo que era el bajista, quisieron formar a una banda. Vieron a esta chica lo primero tocar con su banda anterior, que no recuerdo cómo se llamaba, y decidieron decirle que si se unía a ellos para formar una banda. Reclutaron a Jerónimo Ramiro, Jero, que es un tío muy conocido. En aquel momento acababa de salir de Ñu, la banda de Molina, y que hoy en día es muy conocido porque está con Saratoga, que es una banda que lleva muchísimos discos y muchísimas giras por nuestro país. Pero bueno, en aquel momento esos 4 músicos formaron una banda que se llamaba Viuda Negra, con la que llegaron a grabar, no sé si un EP o algo así. Pero bueno, enseguida cambiaron su nombre a Santa,
Este es su disco debut, se llama Reencarnación. Los Obús, tanto Fernando como Juan Luis o José Luis, ya no recuerdo muy bien el nombre, dejaron la formación y ficharon a Julito Díaz, que luego estuvo con Muro y con Sangre Azul también. Este disco es Azucena, para mí. Azucena era una chica que estaba muy curtida en 1000 batallas. Era una chica que su madre era una artista de variedades y la había llevado con ella pues por Francia y por varios sitios por donde estuvo. Y a ella también, cuando digamos, empezó la juventud, pues también se dedicó un poco al tema de variedades, así un poco como si fuera vedette, cantaba, bueno, hacía un poco de todo. Y era una tía que tenía un vozarrón, un carácter, una garra y una actitud que a mí me cuesta trabajo encontrar otra mujer, por supuesto en el panorama nacional no, pero que tuviese la garra que tenía esta tía. Esta era una banda que lo tenía todo para triunfar. Este disco para mí es de mis favoritos. Tiene todo temazos, sin excepción. Y esta es una banda que estaba condenada al fracaso desde el minuto 1. Lo primero porque Azucena tenía mucho carácter, pero no era una persona muy formada. Y Jerónimo Ramiro era un personaje muy ambicioso y que quería ser el centro de atención. Hubo un poco de choque de egos aquí. El propio Julito, el que os he hablado antes, que luego se fue a Muro y a Sangre Azul, abandonó la banda por todos estos temas. Sacaron otro disco más con Azucena, que está bien, o sea, no hay piedad para los condenados, pero ya con la premisa y con la insistencia de Jero, o la condición de Jero, que el disco tenía que ser más orientado a la OR, más comercial, más asequible para todos los públicos, nada que ver con el heavy metal tosco que hay en este disco, algunas canciones tocadas a toda hostia, como Al lado del diablo. A mí este disco me parece muy bueno, no tiene desperdicio. Así que Santa y su Reencarnación. Si nunca los visteis en directo, poneros los vídeos que hay por ahí en YouTube de su paso por el programa Tocata, donde los podéis ver bien. También salieron en una película en la que trabajaba Fernando Fernán Gómez, que se llamaba Zancos. Aparecen en esa película tocando como una especie de bosque, o bueno, no sé, es una película horrible, pero como curiosidad santa están ahí tocando en directo. Y bueno, la siguiente banda que os quiero enseñar, el siguiente disco, es de la banda Sobredosis. Tienen un disco anterior que se llama Caliente como un volcán. Es un disco también que a mí me gusta mucho, pero escogí este disco porque el primero tiene una peor producción. Y porque, bueno, aquí en este disco hay varios... Es una banda que sacó para los chavales de aquella época varios himnos. Ya en el anterior había, por ejemplo, Alíate, que era una canción muy, muy importante. Pero bueno, en este tienen muy buenos temas. Aquí, como veis, esa estética que yo os decía de los pantalones de rayas, las camisetas de tirantes, el pelo cardao, los fulares, están muy presentes. Y bueno, es un muy buen trabajo para mí este segundo, que este es del año 85 y el anterior del 84, creo recordar. Era una banda veterana, que ya llevaban varios años por ahí participando en varios concursos y demás, hasta que consiguieron grabar trabajos. Esta banda está producida por Fortu de Obús también. Así que bueno, Sobredosis, Sangre Joven. Y después otra banda muy importante para mí es el debut de los orensanos, o otro disco, más que otra banda, es el disco de los orensanos Los Suaves. Este primer trabajo, bueno, lo vinieron a grabar, lo grabaron en Asturias, en los estudios,
no recuerdo muy bien, los estudios Norte creo que eran, que estaban en Gijón. Como productor estaba un músico muy conocido aquí en la escena, nada que ver con el rock ni el heavy metal, simplemente un músico conocido aquí en la escena y en la producción asturiana, como era Pedro Bastarrica, que para mí consiguió tanto un sonido muy bueno a las bandas que grabaron aquí como una muy buena producción, pese al desconocimiento que había del rock y el heavy metal en esos años, ¿no? Bueno, este disco es del año 82, es el debut para mí, es imprescindible este disco. Siempre he dicho que su cantante Yoshi es un poeta, y aquí pues hay un poco como lo que os decía de Leice, temas muy sociales. Aquí se toca todo un poco, como desde la agonía del trabajador que se queda al paro y se ve sin dinero, temas como la prostitución, la droga, bueno, un poco lo que nos tocaba vivir en aquella época, ¿no? Y bueno, para mí este disco es fundamental. Y bueno, también siempre he dicho muchas veces que, o la gente dice que cuando llegó Alberto Cereijo a Los Suaves dieron un salto de calidad, que no voy a discutir porque es cierto, pero para mí el trabajo de guitarra de Ángel Rodríguez, creo que se llamaba Ángel Ruiz, bueno, no recuerdo muy bien, bueno, es tremendo, es absolutamente demoledor como suena la guitarra, y bueno, un discazo en toda regla. Y bueno, ya vamos casi terminando. Otra banda catalana. Antes os comentaba que había una banda en Barcelona que se llamaba Tigres de Metal, donde habían estado Manzano y Biosca. Bueno, pues esta es la continuación de esa banda. Se acortaron, primero fueron Tigres de Metal, luego Tigres de Oro, y por fin se acortaron el nombre a Tigres. Listos para el asalto es su primer trabajo, su debut, es del año 84. Esta banda llegó a grabar 3 o 4 discos, o sea que, bueno, fueron importantes en la época. Telonearon a Saxon y a Motorhead cuando estuvieron aquí en España. Y aquí en esta banda también vuelve a salir el nombre de Pedro Bruque, el fundador de Evo, que os comenté al principio. Pues también estuvo en esta banda, y bueno, aquí en este disco, bueno, está en todos los discos de Tigres, fue su banda. Cuando Tigres se disolvieron, sacó discos en solitario con su nombre, Bruque a secas, pero bueno, aquí está en esta banda, Tigres, desde Barcelona, muy buena banda. Tiene un sonido un poco tosco, estamos hablando del año 84, donde primaban esas guitarras afiladas y esa voz aguda que estaba muy de moda entre las bandas que nos venían de fuera. Y bueno, pues Tigres intentaron copiar ese estilo, bueno, con mayor o menor acierto, pero a mí en su época, estamos hablando de que este disco es del 84, yo tenía 13 años, me enganchó bastante cuando salió, y es uno de los que están en mi top 20 sin ninguna duda. Y bueno, ya vamos acabando. Este es un disco. El trofeo Rock Villa de Madrid era un trofeo muy importante en la época. Estamos hablando de que, por ejemplo, en esta edición se presentaron 300 bandas, participaron en el concurso. Esta era la 8ª edición. Y este fue el disco para mí que más este concurso lo habían ganado Obús en su día. Pero bueno, en esta ocasión los vencedores fueron Sangre Azul, y como premio grabaron un EP de 4 temas que salió con esta misma portada. La banda que obtuvo el segundo lugar, que en este caso fueron Esfinge, tuvo opción a grabar un single con 2 temas que también aparece en formato 7 pulgadas, pero con esta misma portada. Y el tercer finalista, el tercer puesto, fue para otra banda, también de allí de Madrid, que se llamaba Furia Animal, y también tuvo derecho a un single con 2 temas. Pero aunque eso salió por separado, esta edición en concreto recoge las 3 bandas. Las 3 bandas están contenidas en este
en este 12 pulgadas. En la cara A está En Sangre Azul, ya os hablé antes de ellos, para mí una gran banda. Aquí son aún más primitivos, todavía no habían alcanzado ese sonido, y aparte aquí en este disco tenían otro cantante, José Castañosa. Luego el cantante definitivo de los 3 discos que sacó Sangre Azul sería Tony, que como curiosidad, no os lo dije anteriormente, pero bueno, cuando en una ocasión le preguntaron, ¿tú cómo te llamas? Y él dijo, Tony. ¿Pero Tony qué? No, Tony solo. Y así se le quedó para siempre. En todos los discos aparece como Tony solo. Curiosidades de la época. Bueno, pues aquí están los 4 temas con los que debutó Sangre Azul. Aquí hay un himno absolutamente absoluto, por lo menos en mi pandilla, que era El Rey de la Ciudad, con el que nos sentíamos absolutamente identificados y que cantábamos a grito pelado en la primera ocasión que teníamos. Y bueno, son 4 temas: Rey de la Ciudad, Chicas, Whisky y Rock and Roll, Todo mi mundo eres tú, que creo que esta canción vuelve a salir, la regrabaron para su disco debut, para Obsesión. Y Rock and Roll es Libertad. Las otras 3 no aparecen en ningún sitio, solamente están en este EP. Bueno, este disco salió en el año 85. Bueno, Sangre Azul ya llevaban unos añetes por ahí dando el callo también, llevaban 3 o 4 años tocando, son de Pinto, como os dije antes. Y bueno, el segundo puesto fue para Esfinge, que eran de Torrejón, de Ardoz. Y bueno, como curiosidad, cuando se disolvieron, porque no llegaron a nada esta gente, por desgracia, no están mal los 2 temas que aparecen aquí, Diosa Esfinge y no recuerdo cómo se llama el otro, El Gladiador del Rock. Como curiosidad, esta banda, cuando se disolvió, parte de esta banda fueron los músicos que acompañaron a Azucena cuando dejó Santa, ¿vale? Cuando Santa ya no hubo más que hacer, porque bueno, Jero quería mandar más que nadie y Azucena dejó la banda. Bueno, pues varios músicos de Esfinge fueron los que estuvieron en la grabación del disco debut de Azucena. Y bueno, y por último están aquí Furia Animal. Bueno, en Furia Animal cantaba un chico que se llamaba Tony Cuevas, que luego estuvo en otra banda muy conocida a nivel nacional, que bueno, no incluí en mi top porque ya no cogía más, pero que se llamaban Bella Bestia, que era una banda que adoptó la estética glam que nos venía de bandas como Motley Crue y demás. Bueno, estos Furia Animal van también por esa línea. De hecho, Tony estaba en las 2 bandas en aquel momento. Y como curiosidad también, esta banda se llamaban Furia... Bueno, no lo recuerdo muy bien. Se llamaban Fuerza Animal, esta banda. Y cuando grabaron cuando se editó este disco, se confundieron y en lugar de Fuerza pusieron Furia Animal, con lo que la banda ya al final adoptó ese nombre y se le quedó para siempre. Luego se acortó a Furia, y luego hay otra banda ahora recientemente que se llama Furia Animal, pero que bueno, que no tiene nada que ver con estos. Este era un disco muy interesante en aquella época, que pegó muchísimo. Y bueno, ya por último, para terminar, pues el disco debut de otra banda de Madrid que se llamaban Cero, en este caso En la Batalla, del 85. Y bueno, aquí la curiosidad que tiene este disco, bueno, aparte de que también está grabado en los estudios Mediterráneo, bueno, en aquellos estudios, como os dije ya varias veces, propiedad de Dave Holland, también eran propiedad del productor, que era Dennis Herman, si no recuerdo mal. Bueno, pues esta banda también grabó este disco, y en esta banda tenemos como vocalista al desaparecido, por desgracia, José Antonio Manzano, que tras la disolución de Banzai y previo a la formación de su propia banda, que se llamó Manzano, a secas, bueno, pues estuvo en esta banda que se llamaba Cero. Como os he dicho, este es su debut del año 75, En la Batalla. Y bueno, pues
es un muy buen trabajo, buena calidad, heavy metal bastante correcto, con toques hard rock. Y bueno, este es mi disco número 20. Me ha quedado un vídeo larguísimo. Espero no haberos aburrido mucho y espero que, bueno, que os haya gustado. Y si algún día me animo a hacer otra cosa, pues que os apetezca verla, ¿vale? Venga, pues muchas gracias y un saludo.